¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Neo y sean bienvenidos a otro video más en mi canal. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante del cual estuve pensando muchísimo y por lo que veo hay muy pocas personas, por no decir casi nadie, ha hablado y profundizado al respecto. Y se trata de los problemas mentales de Cloud Strife, el protagonista de Final Fantasy VII. No voy a empezar reseñando el comienzo de la aventura de Cloud en el juego, sino que me voy a centrar única y exclusivamente en lo que nos interesa y que es título de este video. Quiero recalcar que no soy un psicoanalista profesional ni nada parecido, solo soy un simple observador con algunos conocimientos básicos de psicología humana, y que al jugar por tanto tiempo Final Fantasy VII y como no, a su protagonista, me pareció muy interesante traer a la mesa uno de los temas más controversiales y fascinantes de este personaje, su mente y todo lo que ocurre allí dentro, el motivo de sus acciones y el porqué de sus desvaríos y cambios de personalidad. Así que vamos a empezar por el principio de todo. El origen de los problemas mentales de Cloud Strife. Los problemas mentales de Cloud Strife, el personaje principal de Final Fantasy VII, se originan principalmente de una serie de eventos traumáticos y estresantes que ocurrieron en su vida. Cloud experimentó una serie de eventos traumáticos en su infancia y adolescencia. Estos eventos incluyen la muerte de su madre durante la destrucción de Nibelheim, su ciudad natal, y la aparente muerte de Tifa, su amiga de la infancia. Después de estos eventos, Cloud fue sometido a experimentos por el científico loco Hoyo, quien inyectó células de Geno en su cuerpo y lo expuso a Mako, una forma de energía que puede causar daño mental y físico. Estos experimentos dejaron a Cloud en un estado catatónico y alteraron sus recuerdos. Como resultado de estos traumas y experimentos, Cloud adoptó una nueva identidad basada en los recuerdos de su amigo Zack Fair. Esta identidad falsa le permitió a Cloud escapar de su trauma y sentirse más fuerte y capaz, pero también creó una gran cantidad de confusión y conflicto interno. Además de estos eventos, Cloud también experimentó el estrés constante de la batalla y la presión de tener que salvar al mundo. Estos factores contribuyeron a los problemas de salud mental de Cloud, incluyendo su trauma, disociación, síndrome del impostor y lucha interna. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Cloud es capaz de enfrentar su pasado, aceptarse a sí mismo y encontrar fuerza en sus amistades. Cloud ha experimentado una cantidad significativa de traumas en su vida. Los eventos traumáticos en la vida de Cloud son profundamente estresantes y ocurrieron esencialmente uno tras otro. Cuando la tensión de un evento traumático supera la capacidad de una persona para hacerle frente, el estrés se vuelve patológico y puede clasificarse como trauma. La disociación es una reacción común al trauma, y la personalidad de ex-soldado de Cloud es una manifestación única de esto. Las reacciones de diferentes personas a las mismas experiencias traumáticas pueden variar, y la personalidad de ex-soldado de Cloud sirve para contextualizar clínicamente el propósito que sirve. Cloud lucha con la idea de que no es quien cree ser, está atormentado por recuerdos que no son suyos y siente que está viviendo la vida de otra persona. Este es un reflejo del síndrome del impostor, una condición psicológica en la que una persona duda de sus habilidades y tiene un miedo interno constante de ser expuesta como un fraude. Cloud se enfrenta a su némesis, Sephiroth, solo para darse cuenta de que no es solo una amenaza externa, sino una manifestación de sus propios miedos e inseguridades. Esto es como luchar contra tus demonios internos, literalmente. A pesar de los desafíos que enfrenta Cloud, hay un lado positivo. A lo largo del juego, aprende a enfrentar su pasado, aceptarse a sí mismo tal como es y encontrar fuerza en sus amistades. Al igual que Cloud, todos tenemos la capacidad de enfrentar nuestros demonios de frente y salir más fuertes del otro lado, ya sea buscando el apoyo de amigos y seres queridos o encontrando consuelo en nuestra propia fuerza interior. Siempre hay un camino a seguir.
Y bueno, eso sería todo con respecto a este video analizando la personalidad de Cloud y más concretamente a su mente un poco distorsionada, un poco loca, y lo que lo vemos particularmente en el juego. Hay mucha gente que no sabe o piensa que Cloud no tiene personalidad, que es una persona demasiado seria y que a veces toma actitudes un poco fuera de contexto, pero nada más alejado de la realidad. Es todo lo contrario. Básicamente Cloud tiene un trauma y por eso es que se comporta tal como se ve en el juego. Lógicamente ahora no se sabe mucho, sobre todo las personas que están jugando este juego por primera vez, no tienen más o menos la idea de cuál es la verdadera personalidad de Cloud, pero que esto se va a revelar en el último juego de la trilogía de Final Fantasy VII Remake. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, denle like y favorito si les gustó, suscríbanse a aquellas personas que no se han suscrito y compártelo con sus amigos para que lleguen a más personas y puedan disfrutar de este video análisis. Y bueno, yo me despido y conmigo será hasta el próximo vídeo. Yo soy Neo, un abrazo para todos, chao.